¿Y si la decisión más importante de tu vida no fuera sobre tu carrera, tu familia o tu futuro, sino sobre un día de la semana? Suena extraño, ¿verdad? Pero la Biblia y los escritos proféticos de Ellen G. de White revelan algo impactante. En el tiempo del fin, el mundo entero será dividido en dos grupos, no por su nacionalidad ni por su religión, sino por el día que elijan adorar. De un lado, los que guardan el sábado bíblico como señal de lealtad al Creador. Del otro, los que aceptan el domingo impuesto por tradición humana. Y entre ambos, un abismo eterno. Durante siglos, millones de cristianos sinceros han guardado el domingo creyendo que es el día santo, sin saber que ese cambio nunca fue autorizado por Dios. Pero ahora, en estos últimos días, la verdad sobre el sábado está saliendo a la luz como nunca antes. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, las señales del fin se multiplican, y el conflicto final entre el sello de Dios y la marca de la bestia se acerca rápidamente. ¿Estás preparado para elegir el lado correcto cuando la presión sea insoportable? Hoy vamos a adentrarnos en una verdad bíblica que podría cambiar completamente tu vida y tu eternidad. Vamos a descubrir por qué el sábado no es simplemente una tradición judía obsoleta, sino el cuarto mandamiento vigente que identifica a quién adoramos realmente. Veremos cómo entró el domingo en la cristiandad, por qué Jesús siempre guardó el sábado y qué dice Ellen G. de White sobre la crisis de adoración que definirá tu lealtad final. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, ayúdame a llegar a más personas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y por favor, déjame un comentario contando qué piensas sobre el tema del sábado o del domingo. ¿Conocías esta verdad? ¿Te genera preguntas? ¿Estás listo para dar el paso de obediencia? Quiero leerte, y no te vayas antes de tiempo, porque lo que viene a continuación podría ser lo más importante que escuches en mucho tiempo. Vamos a revelar algo que la mayoría de las iglesias no quiere que sepas: la verdad sobre el cambio del día de adoración y cómo ese cambio está conectado con las profecías del Apocalipsis. Quédate hasta el final, porque voy a darte pasos prácticos de cómo empezar a guardar el sábado con gozo, y por qué hacerlo ahora puede ser la preparación más importante para la prueba final que viene. Vamos allá. Mucho antes de que existiera un templo, antes de que Moisés subiera al monte envuelto en fuego, antes de que hubiera sacerdotes o sacrificios, ya existía el sábado. No nació en el Sinaí como muchos piensan, sino en el Edén, al término de aquella semana perfecta donde Dios formó con sus manos el universo entero. Ahí, en ese sexto día creación, cuando el polvo se convirtió en hombre y el hombre recibió aliento divino, Dios estableció algo más que un día de descanso. Plantó una señal eterna de que somos suyos. El Sabbat bíblico no fue inventado para los judíos, fue diseñado para la humanidad, como memorial de un creador amoroso, que nos invita cada semana a recordar de dónde venimos y a quién pertenecemos. Cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, no lo hizo porque estuviera cansado. ¿Cómo podría estarlo el Todopoderoso? Sino porque deseaba compartir con Adán y Eva algo sagrado, su presencia sin prisa, su comunión sin distracción. Ese primer sábado fue una cita divina, un encuentro donde el Creador y la criatura caminaban juntos en el huerto, sin pecado, sin miedo, sin reloj. Ahí, en ese momento sublime, el cuarto mandamiento ya latía en el corazón del plan de Dios, aunque todavía no estuviera escrito en tablas de piedra. Era una ley de amor antes de convertirse en letra, un pacto de confianza que decía: descansa en mí, porque yo soy quien te sostiene. Siglos después, cuando Israel salió de Egipto y el desierto se convirtió en aula, Dios volvió a subrayar esa verdad bíblica en el Sinaí. Entre truenos y relámpagos, entre el temor reverente del pueblo y la majestad de la montaña humeante, la voz del Eterno pronunció 10 palabras que resumían su carácter y su voluntad. Y ahí, justo en el centro de esa ley de Dios, como un sello real en medio de un documento oficial,
apareció el mandamiento del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No era una sugerencia opcional ni una tradición cultural. Era la firma del legislador, el recordatorio perpetuo de que Él es el Creador y nosotros sus criaturas amadas. Lo fascinante es que el sábado guarda en sí mismo una triple revelación. Nos habla del pasado, la creación, del presente, nuestra dependencia diaria de Dios, y del futuro, el descanso eterno que nos espera. Cada viernes al atardecer, cuando el sol empieza a esconderse y las familias encienden las velas o se reúnen para dar la bienvenida al día santo, están reviviendo un ritual tan antiguo como el Edén. No se trata de ritualismo vacío, sino de identidad restaurada. Es como si Dios nos dijera cada semana: yo te hice, tú me perteneces, y este día es la prueba visible de nuestro pacto. Por eso, reducir el sábado a una simple ordenanza religiosa o a un capricho divino es perder de vista su esencia. Elena G. de White, en sus escritos inspirados, nos recuerda que el sábado es el gran divisor de aguas entre la adoración verdadera y el engaño religioso. No es casualidad que en los mandamientos de Dios, solo el cuarto lleve la palabra acuérdate, porque sabía que lo olvidaríamos, que la tradición humana intentaría borrarlo, que vendría un tiempo donde tendríamos que elegir entre la palabra de Dios y las presiones del mundo. Desde el Edén hasta el Sinaí, el mensaje fue claro: el sábado no es negociable, porque es la señal de que reconocemos su autoridad sobre toda nuestra vida. Y así, con el sello de la creación marcado en el séptimo día, Dios dejó un testigo perpetuo para todas las generaciones. Pero la historia no termina ahí. Apenas comienza, porque si el sábado nació perfecto en el paraíso, ¿qué pasó cuando el pecado entró al mundo? ¿Perdió el día santo su significado? ¿O acaso se volvió aún más necesario? Cuando Jesús caminaba por las polvorientas calles de Judea, el sábado ya no era lo que Dios había diseñado en el Edén. Se había convertido en una cárcel de reglas, un laberinto de prohibiciones donde los fariseos contaban los pasos permitidos y medían hasta el peso que uno podía cargar. La religión organizada había sepultado la delicia del día santo bajo montañas de tradiciones humanas, convirtiendo el regalo divino en una carga insoportable. Pero entonces apareció Jesús, y con él llegó una revolución silenciosa. El sábado cristiano recuperó su verdadero sentido. No vino a abolir el cuarto mandamiento, como muchos afirman hoy, sino a limpiarlo de la mugre religiosa que lo había desfigurado. Y lo hizo de la manera más hermosa posible, sanando, liberando y amando precisamente en sábado. Los evangelios están llenos de estas escenas provocadoras donde Cristo desafía el legalismo con misericordia. Sanó al hombre de la mano seca en plena sinagoga, mientras los líderes religiosos lo observaban con odio, buscando motivos para acusarlo. Devolvió la vista a ciegos, enderezó espaldas encorvadas, liberó a endemoniados y perdonó pecados, todo en día sábado. ¿Por qué? Porque quería enseñarnos algo fundamental. Guardar el sábado no significa quedarse inmóvil como estatuas de sal, sino hacer el bien activamente, aliviar el sufrimiento humano, restaurar lo que el pecado quebrantó. Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, lo explica con claridad. Jesús reveló que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día de gozo santo, no de tristeza religiosa, un día para celebrar la bondad de Dios, no para temerle. Pero la confrontación más fuerte vino cuando los discípulos arrancaron espigas en sábado, porque tenían hambre. Los fariseos, escandalizados, acusaron a Jesús de permitir la profanación del día santo. La respuesta del maestro fue demoledora. Les recordó que David comió del pan consagrado cuando tuvo necesidad, que los sacerdotes trabajaban en el templo cada sábado sin culpa, y luego declaró con autoridad divina: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No estaba anulando la ley de Dios, estaba reclamando su verdadero significado. El problema nunca fue el mandamiento, sino la interpretación torcida que lo había convertido en yugo en lugar de libertad. Lo que muchos no entienden es que cada curación en sábado era una declaración teológica. Cuando Jesús sanaba, estaba diciendo:
Yo soy el Creador que hizo el sábado, y ahora soy el Redentor que lo restaura. Estaba mostrando que el mismo poder que separó la luz de las tinieblas en la creación, ahora separaba el pecado de la gracia en los corazones humanos. Por eso sus milagros sabáticos enfurecían tanto a los líderes religiosos, porque revelaban que ellos no conocían al Dios cuyo nombre pronunciaban. Habían convertido el sello de Dios en una marca de orgullo espiritual, en un club exclusivo donde solo entraban los que cumplían sus reglas inventadas. Pero Jesús abrió las puertas de par en par. El sábado era para todos, porque todos necesitamos descansar en la gracia divina. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Jesús nunca, jamás, ni una sola vez guardó el domingo. Si hubiera querido cambiar el día de adoración, ¿no creen que lo habría mencionado claramente? ¿No habría enseñado a sus discípulos que a partir de su resurrección el domingo sería el nuevo día santo? Pero no lo hizo. Guardó el sábado toda su vida. Descansó en la tumba durante el sábado después de la crucifixión y resucitó el domingo sin declarar nada especial sobre ese día. Los apóstoles siguieron guardando el sábado décadas después de la resurrección. La verdad sobre el sábado nunca cambió en los labios de Cristo. Fue la tradición posterior, impulsada por presiones políticas y culturales, la que intentó reescribir lo que Dios había escrito con su dedo en piedra. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo honrar el día santo, con reverencia pero sin fanatismo, con gozo pero sin frivolidad, con libertad pero sin licencia para pecar. El sábado, visto a través de los ojos de Cristo, se convierte en un anticipo del cielo, un espacio semanal donde el tiempo se detiene para que podamos reconectar con el Eterno. No es un día para hacer negocios encubiertos, ni para buscar nuestro propio placer egoísta, sino para adorar, servir y descansar en la presencia del Creador. Pero si Jesús restauró el sábado con tanta claridad, ¿cómo fue que el domingo logró colarse en la iglesia cristiana? La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue un cambio respaldado por alguna revelación divina. Fue un proceso gradual, silencioso, impulsado más por la conveniencia política que por la convicción espiritual. En los primeros siglos después de la resurrección de Cristo, la iglesia cristiana primitiva seguía guardando el sábado, tal como lo habían hecho Jesús y los apóstoles. Pero algo empezó a cambiar cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, donde el domingo ya era venerado como el día del sol invicto. Los conversos gentiles, acostumbrados a ese día pagano, encontraban incómodo el sábado judío. Y así, poco a poco, algunos cristianos comenzaron a reunirse también el domingo, no como reemplazo, sino como añadidura. Nadie imaginaba entonces que esa pequeña concesión se convertiría en el gran cambio del día de adoración que dividiría al mundo cristiano. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, documenta con precisión cómo la presión antisemita jugó un papel clave en este cambio. Después de las revueltas judías contra Roma, todo lo que oliera a judaísmo se volvió peligroso y políticamente incorrecto. Los cristianos, queriendo diferenciarse de los judíos perseguidos, comenzaron a distanciarse del sábado, al que llamaban cosa de judíos. La ignorancia y el prejuicio hicieron su trabajo sucio. El día que Dios había santificado desde la creación quedó marcado con el estigma del rechazo. Mientras tanto, el domingo ganaba terreno, no por mandato bíblico, sino por comodidad social. Era más fácil, más aceptable, menos conflictivo. Y cuando el emperador Constantino promulgó en el año 321 d.C. el primer decreto civil que obligaba al descanso dominical, la transición quedó sellada con tinta imperial, no con autoridad divina. Pero aquí viene lo fascinante y aterrador a la vez. Ningún texto bíblico, ni uno solo, autoriza ese cambio. No hay un «así dice Jehová» que respalde la observancia del domingo. No existe un versículo donde Jesús diga «a partir de ahora, guardad el primer día de la semana». No hay mandamiento apostólico, no hay revelación profética, no hay nada en la palabra de Dios que justifique sustituir el séptimo día por el primero. Y sin embargo, millones de cristianos sinceros hoy en día defienden el domingo como si fuera doctrina bíblica, sin darse cuenta de que están sosteniendo una tradición humana que contradice los mandamientos de Dios.
Es el triunfo de la costumbre sobre la verdad bíblica, del consenso popular sobre la revelación divina. Lo que muchos no saben es que la misma Iglesia Católica Romana lo reconoce abiertamente. En sus catecismos y documentos oficiales, admiten sin vergüenza que fue la autoridad de la Iglesia, no la Escritura, la que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Lo presentan incluso como prueba de su poder para legislar en asuntos espirituales, como evidencia de que la tradición eclesiástica tiene tanta o más autoridad que la Biblia. Pero ahí está precisamente el conflicto de los siglos del que habla Elena G. de White. ¿Quién tiene la última palabra, Dios o los hombres? ¿La Escritura o la tradición? ¿El mandamiento divino o el decreto humano? Esta no es una discusión teológica abstracta. Es la batalla central de toda la historia de la salvación. Y cada persona debe elegir de qué lado está. Y mientras el domingo se consolidaba en el cristianismo mayoritario, algo inquietante sucedía. Quienes se aferraban al sábado bíblico eran perseguidos, marginados, etiquetados de herejes. Durante la Edad Media, los valdenses, los albigenses y otros grupos disidentes que guardaban el sábado fueron cazados implacablemente. ¿Por qué tanto odio hacia un simple día? Porque el sábado representaba algo más grande: la lealtad a la palabra de Dios por encima de los decretos humanos, la libertad de conciencia frente a la imposición religiosa. Era y sigue siendo el gran divisor entre la adoración verdadera y el engaño religioso. No es casualidad que en Profecía del tiempo del fin, el sábado vuelva a ser el punto de controversia, la señal visible de a quién adoramos realmente. El domingo llegó vestido de respetabilidad, con ropaje de cristiandad, con argumentos teológicos sofisticados. Pero cuando se le quita la pintura, lo que queda es una innovación humana que nunca tuvo el respaldo del cielo. No importa cuántos siglos lleve practicándose, no importa cuántos millones lo observen, no importa cuánta tradición lo defienda, sigue siendo domingo tradición humana, no mandamiento divino. Y si la ley de Dios es realmente inmutable, como afirman las Escrituras y confirman los escritos de Elena G. de White, entonces el cuarto mandamiento sigue vigente, inalterado, esperando que lo obedezcamos no por temor sino por amor. Pero, ¿es realmente inmutable esa ley? Hay una pregunta que resuena en el corazón de cada creyente sincero. Si Dios es amor, ¿por qué insistir en la obediencia a una ley? ¿No nos salvamos por gracia? ¿No quedó la ley clavada en la cruz con Cristo? Estas preguntas, aunque comprensibles, nacen de una confusión profunda entre la ley ceremonial, los sacrificios y rituales que señalaban a Cristo, y la ley moral, los 10 mandamientos que reflejan el carácter eterno de Dios. Cuando Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, se refiere al sistema ceremonial que perdió su razón de ser cuando el Cordero de Dios fue inmolado. Pero los mandamientos de Dios, escritos por el dedo divino en tablas de piedra, no caducaron en el Calvario. Fueron magnificados, honrados, vividos en plenitud por Cristo mismo. La gracia no anula la ley, la escribe en nuestro corazón, nos capacita para obedecerla por amor y no por miedo. Elena G. de White, en sus escritos proféticos, subraya con firmeza esta verdad. La ley de Dios es tan inmutable como su carácter. Dios no puede cambiar su ley sin cambiar a sí mismo, porque esos 10 mandamientos son el reflejo de quién es Él: santo, justo, amoroso, fiel. Imaginen que Dios dijera: ahora pueden adorar ídolos porque cambié el segundo mandamiento. Sería absurdo, ¿verdad? Pues igual de absurdo es pensar que cambió el cuarto mandamiento, autorizando sustituir el sábado por el domingo. Si uno de los 10 puede alterarse, entonces todos son negociables y quedamos a merced de las opiniones humanas. Pero el sello de Dios estampado en el cuarto mandamiento, Jehová que hizo los cielos y la tierra, nos recuerda que ese día específico, el séptimo, es irrenunciable porque identifica al legislador mismo. Ahora bien, guardar el sábado hoy no es un acto de legalismo farisaico ni un intento de ganar el cielo por méritos propios. Es una respuesta de amor a quien nos amó primero, un acto de adoración verdadera que reconoce la autoridad de Dios sobre nuestro tiempo, nuestros planes, nuestras ambiciones.
Cada viernes al atardecer, cuando damos la bienvenida al día santo, estamos diciendo con nuestra vida: confío en ti, Señor. Sé que si te obedezco, tú proveerás. Creo que tu mandamiento es bueno, aunque el mundo entero piense diferente. Es un acto semanal de fe, una declaración pública de lealtad, un entrenamiento para la prueba final que viene. Porque, seamos claros, vivir el sábado en un mundo dominical no es fácil. Significa rechazar trabajos que exigen disponibilidad los sábados, perder oportunidades laborales, enfrentar burlas de quienes no entienden por qué te aferras a un día obsoleto. Significa planificar la semana con cuidado, preparar todo antes de la puesta del sol del viernes, renunciar a eventos sociales que caen en sábado. Pero cada sacrificio es una semilla de carácter que se siembra para la cosecha eterna. Y aquí está el secreto que muchos cristianos dominicales no conocen. Obedecer a Dios trae una paz, una alegría, una plenitud que ningún placer mundano puede igualar. El sábado bien guardado no es carga sino delicia, no es prisión sino libertad, no es sacrificio sino privilegio. Por eso Elena G. de White insiste tanto en que el cuarto mandamiento es la piedra de toque de la lealtad final. En el tiempo del fin, cuando la marca de la bestia sea impuesta y el mundo entero se incline ante el sistema religioso político que exigirá adoración en domingo, solo quienes hayan entrenado su conciencia en la obediencia semanal al sábado tendrán la fortaleza para resistir. No se trata de memorizar argumentos teológicos, se trata de haber cultivado una relación tan íntima con Dios que preferimos perder todo antes que traicionarlo. El sábado es el ensayo semanal para esa gran prueba final, el gimnasio espiritual donde fortalecemos los músculos de la fidelidad. Y precisamente porque la ley de Dios es inmutable, podemos confiar en que sus promesas también lo son. El mismo Dios que ordenó: acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el que promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Guardar el sábado no es intentar comprar la salvación, es aceptar el pacto de amor que Dios ofrece a todos los que quieren ser sellados como suyos. Pero si el mandamiento es tan claro, ¿por qué tantos cristianos sinceros observan el domingo convencidos de que están en lo correcto? ¿Cómo se reempaquetó esa tradición humana hasta hacerla parecer bíblica? Uno de los engaños más sofisticados de la historia cristiana es el concepto del sábado cristiano aplicado al domingo. Suena espiritual, suena bíblico, suena como un compromiso razonable entre la tradición y la verdad. Pero cuando se examina con honestidad, usando únicamente la palabra de Dios como parámetro, el castillo de naipes se derrumba. No existe tal cosa como un sábado cristiano en domingo, por la sencilla razón de que Dios nunca autorizó el cambio. Llamar al domingo sábado es como llamar al lunes viernes y pretender que el fin de semana llegó antes. Es un acto de voluntarismo lingüístico que no cambia la realidad establecida por el Creador. El séptimo día es sábado, punto. El primer día es domingo, y nunca fue santificado por Dios para ser día de reposo. Los defensores del domingo han construido varios argumentos para justificar su posición, y es importante analizarlos porque muchas almas sinceras están atrapadas en ese razonamiento. El primero dice: Jesús resucitó en domingo, por eso es el nuevo día santo. Pero la Escritura nunca hace esa conexión. Jesús resucitó en domingo, sí, pero no dejó ninguna instrucción de conmemorar ese día como día de reposo. Si la resurrección hubiera anulado el sábado, ¿no creen que los apóstoles lo habrían mencionado claramente? Sin embargo, décadas después de la resurrección, Pablo seguía predicando en las sinagogas cada sábado. La verdad sobre el sábado no cambió con la tumba vacía. Al contrario, la resurrección confirmó que Cristo es el Señor del sábado, aquel que tiene autoridad sobre el día que Él mismo creó. Otro argumento popular es: los cristianos se reunían el primer día de la semana, según Hechos 27. Pero ese versículo describe una reunión nocturna en la que Pablo predicó hasta la medianoche, porque estaba por partir al día siguiente. No establece el domingo como día de adoración obligatorio, ni siquiera como recomendación apostólica. Era una reunión circunstancial, no un mandamiento divino. De hecho, el mismo libro de Hechos muestra repetidamente que los creyentes judíos y gentiles se congregaban en sábado. Si buscan en toda la Biblia un versículo que diga:
Ahora guardad el domingo en lugar del sábado. No lo encontrarán. Es un silencio ensordecedor que habla más fuerte que 1000 argumentos humanos. También está el sofisma teológico que dice: el sábado era sombra de Cristo. Ahora descansamos en él todos los días, no solo uno. Este argumento confunde dos cosas distintas: el descanso espiritual en la gracia de Cristo, que efectivamente es diario, con el mandamiento específico de santificar el séptimo día, que sigue vigente. ¿Sí? Descansamos en Cristo de nuestras obras para salvación. Pero eso no anula la obediencia al cuarto mandamiento. Así como descansar en su gracia no nos autoriza a robar o mentir, porque los otros mandamientos también estén cumplidos en Cristo. El sábado no era sombra ceremonial, era memorial perpetuo de la creación, establecido antes del pecado. Las sombras ceremoniales, las fiestas, los sacrificios, sí terminaron en la cruz, pero el sábado precedió al sistema ceremonial y lo sobrevive. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, señala con claridad profética que esta confusión no es accidental. Es parte de la gran apostasía predicha en las Escrituras, donde se mezcla verdad con error hasta crear un cristianismo cómodo, popular, pero desconectado de los mandamientos de Dios. El domingo es la tradición que mejor representa esa mezcla. Tiene lenguaje cristiano, sentimiento religioso, apariencia de piedad, pero carece de fundamento bíblico. Es otro evangelio, como advirtió Pablo, que suena bien pero conduce por camino ancho. Y lo peligroso es que millones de cristianos sinceros lo defienden con pasión, sin haber investigado realmente qué dice la Biblia al respecto. Han heredado la tradición, la han asumido como verdad, y ahora la protegen como si fuera doctrina sagrada. Entonces, ¿por qué tanto empeño en mantener el domingo si no tiene respaldo escritural? Porque el orgullo religioso es poderoso. Admitir que la Iglesia estuvo equivocada durante siglos, que la tradición reemplazó al mandamiento, que hemos estado adorando en el día incorrecto, requiere una humildad que pocos están dispuestos a ejercer. Es más fácil racionalizar, buscar excusas teológicas, atacar a quienes guardan el sábado tachándolos de legalistas. Pero la pregunta sigue en pie, ineludible. ¿Seguiremos las enseñanzas adventistas basadas en la palabra de Dios? ¿O nos conformaremos con la tradición humana aunque contradiga el mandamiento divino? Y esa pregunta nos lleva directo al corazón de la crisis final. Sello de Dios versus marca humana. Hay momentos en la historia donde toda la humanidad es forzada a elegir. No son tiempos grises donde puedes quedarte neutral, cómodo, sentado en la cerca divisoria. Son tiempos de definición, donde cada persona debe declarar públicamente de qué lado está. Elena G. de White, con visión profética inspirada por Dios, advirtió que ese momento está por llegar, y que el eje central de esa confrontación será el día de adoración. No se trata de una disputa teológica abstracta entre eruditos. Será una prueba de lealtad que dividirá familias, naciones, iglesias. De un lado estarán quienes reciban el sello de Dios, reconociendo su autoridad al guardar el sábado bíblico. Del otro lado, quienes acepten la marca de la bestia, sometiéndose a la presión de observar el domingo impuesto por decreto humano. Y entre ambos, un abismo insalvable. ¿Por qué el sábado funciona como sello? Porque es la única señal visible, tangible, repetida semanalmente, que identifica a quién adoramos. Los otros 9 mandamientos son aceptados por casi todas las religiones. No matar, no robar, no mentir. Pero el cuarto mandamiento es único. Contiene el nombre del legislador, Jehová, su título, creador, y su territorio, cielos y tierra. Es el sello oficial en el documento de los 10 mandamientos, la firma que valida todo el pacto. Cuando guardas el sábado, estás proclamando ante el universo visible e invisible: reconozco que Jehová es mi creador, redentor y Señor. Me someto a su voluntad por encima de cualquier autoridad humana. Es un acto de apocalipsis adoración que trasciende lo ritual para convertirse en declaración de lealtad final. En El conflicto de los siglos y en Primeros Escritos, Elena G. de White describe con detalles escalofriantes cómo se desarrollará esa crisis. Primero vendrá una época de tolerancia,
donde guardar el sábado o el domingo parecerá cuestión de preferencia personal. Pero gradualmente, a medida que desastres naturales, crisis económicas y caos social se intensifiquen, líderes religiosos y políticos buscarán un chivo expiatorio. Y lo encontrarán, aquellos que rechazan el día santo aprobado por la mayoría. Se promulgarán leyes dominicales primero suaves, luego más estrictas, hasta que finalmente se decrete pena capital para quienes se nieguen a obedecer. En ese momento, cada persona deberá elegir obedecer a Dios y enfrentar persecución, o ceder a la presión y recibir la marca de sumisión al poder humano. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La marca de la bestia no será un chip, ni un tatuaje, ni una tecnología futurista. Será una decisión consciente de obedecer la ley humana conociendo que contradice el mandamiento divino. No recibirás la marca por ignorancia si guardas el domingo sin conocer la verdad. Pero cuando la luz llega, cuando la verdad bíblica se presenta clara, y aún así eliges someterte al decreto dominical por miedo, conveniencia o presión social, entonces estás eligiendo el lado equivocado de la batalla cósmica. Es una cuestión de adoración. ¿A quién vas a rendir pleitesía? ¿Al Creador o a la criatura? ¿A la palabra de Dios o al consenso humano? Y aquí viene algo consolador. Recibir el sello de Dios no depende de tu fuerza, sino de tu entrega. Dios no sella a los perfectos, sino a los leales. No a los que nunca caen, sino a los que siempre se levantan. No a los que no tienen miedo, sino a los que confían a pesar del miedo. El sello es la obra del Espíritu Santo en tu carácter, forjada a través de decisiones diarias de obedecer a Dios incluso cuando cuesta. Por eso el sábado es tan importante ahora. Cada vez que lo guardas, estás entrenando tu espíritu para la prueba final. Estás fortaleciendo tus rodillas para permanecer de pie cuando el mundo entero se incline. Estás construyendo un historial de fidelidad que te sostendrá cuando la presión sea insoportable. Los escritos de Elena G. de White son claros. Habrá dos grupos, claramente definidos, sin zona gris en medio. Un grupo recibe el sello en la frente, símbolo de decisión mental consciente, y obedece los mandamientos de Dios. El otro recibe la marca en la frente o en la mano, creyendo en el error o sometiéndose por conveniencia, y sigue los decretos humanos, las señales del fin que vemos acelerarse, guerras, terremotos, pandemias, colapso moral. No son solo eventos aislados, son el escenario que se prepara para esa confrontación definitiva. Y cada persona que hoy conoce la verdad sobre el sábado tiene una responsabilidad tremenda: prepararse, fortalecer su fe, anclar su vida en la palabra de Dios. Pero antes de llegar a ese clímax profético, hay algo urgente que debemos revisar. ¿Cómo estamos guardando el sábado ahora mismo? Es posible guardar el sábado en la forma y profanarlo en el fondo. Es posible asistir a la iglesia, cantar los himnos, escuchar el sermón, y aún así vaciar el día santo de su verdadero significado. Elena G. de White, en sus testimonios para la iglesia, dedica páginas enteras a advertir contra este peligro sutil: el formalismo religioso que cumple la letra pero mata el espíritu. Porque el diablo no necesita que abandonemos el sábado abiertamente. Le basta con que lo convirtamos en una rutina vacía, en un ritual sin vida, en una tradición cultural desprovista de adoración verdadera. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay maneras modernas, casi invisibles, de profanar el día santo mientras creemos que lo estamos honrando. Veamos algunas de ellas. La primera manera es el formalismo sin corazón. Hay quienes llegan puntualmente al templo, se sientan en su banca favorita, cumplen con el programa religioso, pero su mente está en los negocios de la semana, en los problemas sin resolver, en los planes para el domingo. El cuerpo está presente, pero el espíritu ausente. Van a la iglesia como quien cumple una obligación legal, sin hambre de Dios, sin expectativa de un encuentro transformador. Olvidan que el sábado no es simplemente no trabajar, es deleitarse en Dios, buscar su presencia, renovar la comunión con Él. Cuando el sábado se convierte en peso en lugar de privilegio, algo anda muy mal. La segunda manera es el entretenimiento profano disfrazado de descanso. Es sábado,
día de descanso, así que vamos a ver series, películas, redes sociales, cualquier cosa que nos relaje, razonan algunos. Pero Ellen G. de White advierte que el descanso sabático no significa indulgencia carnal ni distracción mundana. Pasar el día santo pegados a pantallas que nos desconectan de Dios no es guardar el sábado, es robárselo. El verdadero descanso sabático incluye naturaleza, música espiritual, lectura inspiradora, conversaciones profundas, servicio al prójimo necesitado. Es un descanso activo del alma, no una pereza pasiva del cuerpo. La tercera manera son los negocios encubiertos. No estoy trabajando, solo estoy revisando unos emails importantes. No es trabajo, es un proyecto personal que me apasiona. Solo voy a hacer esta compra rápida porque mañana no podré. Las excusas son infinitas, pero el principio es claro. El sábado debe estar libre de transacciones comerciales, de ocupaciones seculares, de todo aquello que nos arrastra de vuelta a la semana laboral. Dios nos pide 24 horas completas, desde la puesta de sol del viernes hasta la del sábado, donde el trabajo quede absolutamente suspendido. Confiar en que Él suplirá si obedecemos. La cuarta manera es la falta de preparación. El sábado comienza realmente el viernes, cuando preparamos la casa, la comida, el corazón. Pero muchos llegan al atardecer del viernes con la casa en caos, sin comida preparada, con tareas escolares pendientes, con ropa sucia acumulada. Y entonces pasan el sábado estresados, improvisando, resolviendo crisis que pudieron evitarse. Ellen G. de White recomienda enfáticamente que el viernes sea día de preparación, donde toda la familia participe en dejar listo lo necesario. Así el sábado llega como invitado esperado, no como intruso incómodo. La quinta manera es la irreverencia en el trato. Guardar el sábado implica también cuidar nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras conversaciones. No es día para chismes, críticas, pleitos familiares, ni conversaciones triviales que podrían esperar hasta el domingo. Es día para edificar, animar, compartir testimonios de fe, hablar de las cosas de Dios. La atmósfera del hogar debe cambiar visiblemente cuando llega el sábado. Debe sentirse una paz, una alegría, una reverencia que lo distinguen del resto de la semana. Los niños deben crecer amando el sábado, no temiéndole como día de prohibiciones. La sexta manera es la indolencia espiritual. Algunos llegan tan cansados de la semana que usan el sábado únicamente para dormir hasta tarde, descansar físicamente, recuperar energías, pero olvidan que el sábado es también festín espiritual, banquete de la palabra, oportunidad para estudios bíblicos profundos, momentos de oración intensa, enseñanza a los hijos. Es el día donde más deberíamos invertir en nuestra relación con Dios, no el día donde menos le dedicamos tiempo consciente. El descanso físico es importante, pero no debe desplazar el alimento espiritual. La séptima manera, quizás la más peligrosa, es la hipocresía legalista, guardar el sábado para sentirse superiores. Juzgar a quienes no lo guardan, convertirlo en motivo de orgullo espiritual. Estos son los fariseos modernos que miden todo con regla, critican al que no guarda bien, pero carecen de amor, misericordia, compasión. Ellen G. de White fue clara. Mejor no guardar el sábado que guardarlo con espíritu farisaico. Dios busca obediencia con corazón humilde, no observancia con orgullo religioso. Si guardas el sábado pero miras con desprecio a quien no lo hace, has profanado el día santo tan gravemente como si lo hubieras trabajado. Entonces, si hay tantas maneras de vaciar el sábado, ¿cómo se guarda correctamente? Hay una diferencia abismal entre soportar el sábado y disfrutarlo, entre cumplir una norma religiosa y celebrar un encuentro divino. Ellen G. de White escribió extensamente sobre cómo el sábado debe ser el día más delicioso de la semana, el día que toda la familia espera con anticipación, el oasis en medio del desierto de la rutina laboral. Y la clave está en cambiar la perspectiva. No es ¿qué no puedo hacer en sábado?, sino ¿qué privilegios especiales tengo en este día santo? No es renunciar a algo, sino ganar infinitamente más. Es como un niño que deja de jugar con barro porque su padre lo invitó a un parque de diversiones. No es sacrificio, es ganancia. El sábado bien guardado es anticipo del cielo, celebración semanal de la libertad que Cristo nos dio.
todo comienza con la preparación. Elena G. de White recomienda en sus escritos sobre el hogar cristiano que el viernes se convierta en día especial donde toda la familia participa. La casa se limpia con esmero extra, no por formalismo, sino porque estamos recibiendo un invitado de honor. El sábado mismo, la ropa se plancha, la comida se prepara, los zapatos se lustran. Los niños pueden ayudar según su edad, y así aprenden que honrar a Dios implica dedicación, cuidado, excelencia. Al caer la tarde del viernes, cuando el sol empieza a descender, la familia se reúne para dar la bienvenida al día santo. Pueden encender una vela simbólica, cantar un himno, hacer una oración especial. Es un momento de transición consciente del tiempo secular al tiempo sagrado. Durante el sábado, el culto familiar cobra una importancia central. No basta con ir a la iglesia. El hogar debe convertirse también en santuario. Elena G. de White sugiere que después de la comida del mediodía, la familia se reúna para estudios bíblicos más profundos que los de entre semana. Los padres pueden contar historias bíblicas a los niños, enseñarles himnos nuevos, hacer actividades que refuercen la fe. No debe ser aburrido ni pesado. Al contrario, debe ser el momento más esperado del día. Los niños que crecen asociando el sábado con amor, atención de los padres, historias fascinantes y momentos especiales. Crecen amando ese día en lugar de resentirlo. El contacto con la naturaleza es otro elemento fundamental para guardar el sábado con gozo. Después del servicio religioso, si el clima lo permite, una caminata por el bosque, una visita al parque, un momento contemplando el atardecer, son formas perfectas de adorar al Creador. Elena G. de White escribió en La Educación que la naturaleza es el segundo libro de Dios, donde Él escribe con letras vivientes su carácter. Observar la perfección de una flor, escuchar el canto de los pájaros, sentir la brisa fresca en el rostro. Todo eso nos conecta con el Dios que diseñó el sábado en medio de un jardín perfecto. No es evasión, es adoración profunda sin palabras. El servicio al prójimo también tiene su lugar especial en el sábado. Jesús nos mostró el camino. Hacía el bien, sanaba, aliviaba cargas en día de reposo. Visitar enfermos, llevar comida a familias necesitadas, orar por quienes sufren, todo eso no profana el sábado, lo llena de significado. No se trata de trabajos seculares, ni de actividades que podrían posponerse, sino de ministerio compasivo que refleja el corazón de Dios. Un sábado sin amor al prójimo es un sábado incompleto, por más que hayamos asistido a todos los servicios religiosos. Y cuando cae el sol del sábado, cuando las 3 estrellas aparecen en el cielo, como marcan algunas tradiciones, viene otro momento hermoso, la despedida del día santo. La familia puede reunirse nuevamente, cantar un himno de gratitud, hacer una oración de acción de gracias por las bendiciones del sábado y preparar el corazón para la semana que comienza. No es tristeza porque el sábado termina, sino gozo porque volverá en 6 días. Es como despedir a un amigo querido sabiendo que pronto regresará. Y durante la semana, el recuerdo del sábado pasado y la anticipación del próximo nos sostienen, nos motivan a vivir de tal manera que lleguemos preparados al próximo encuentro. Elena G. de White resume esta verdad con palabras inspiradas. El sábado guardado así, con reverencia y gozo, con preparación y amor, con adoración y servicio, no es yugo sino alas, no es cárcel sino libertad, no es obligación sino privilegio. Es el regalo semanal de Dios para recordarnos que somos suyos, que Él nos cuida, que hay vida más allá del trabajo y el consumo. Y cuando el mundo nos presione para abandonar ese regalo, cuando llegue el momento de elegir entre el sábado bíblico y el domingo impuesto, aquellos que hayan aprendido a deleitarse en el día santo, tendrán la fortaleza para resistir. Pero esa presión se acerca rápidamente. ¿Estamos preparados? Hay un concepto que muchos cristianos han olvidado: la libertad de conciencia. La idea de que cada persona tiene el derecho inalienable de adorar a Dios según le dicte su conciencia, sin interferencia del Estado ni de ninguna autoridad religiosa. Ese principio, por el cual mártires murieron en la hoguera, está por ser probado nuevamente en la crisis final. Elena G. de White advierte en El conflicto de los siglos
que llegará el día cuando gobiernos y poderes religiosos se unirán para imponer por ley la observancia del domingo, anulando así la libertad de conciencia de millones. Y entonces, cada creyente que conozca la verdad sobre el sábado enfrentará la prueba más dura de su vida: obedecer a Dios y sufrir las consecuencias humanas, o ceder a la presión y traicionar su conciencia. Lo inquietante es que ese escenario no es fantasía apocalíptica. Está siendo preparado ahora mismo. Líderes religiosos influyentes ya hablan abiertamente de la necesidad de un día común de descanso para combatir el cambio climático, restaurar valores familiares, unificar la sociedad fragmentada. Suenan razones nobles, argumentos convincentes, propuestas que apelan al bien común. Pero detrás de esa retórica se esconde el viejo conflicto, el intento de sustituir el mandamiento divino con la conveniencia humana. Y cuando esas leyes dominicales comiencen como sugerencias opcionales, pero escalen gradualmente hasta convertirse en decretos obligatorios con penalidades severas, entonces se revelará quién realmente ama a Dios por encima de su seguridad, su empleo, su reputación, incluso su vida. Elena G. de White es enfática en un punto crucial: fidelidad sin fanatismo. No se trata de buscar el martirio innecesariamente, de provocar conflictos por orgullo religioso, ni de faltar al respeto a las autoridades humanas. Se trata de mantener una postura firme pero digna, respetuosa pero inquebrantable. Cuando llegue la persecución, los verdaderos guardadores del sábado no serán gente problemática que busca confrontación. Serán ciudadanos ejemplares, trabajadores responsables, vecinos amables, que simplemente no pueden, porque su conciencia se lo impide, obedecer un decreto que contradice el mandamiento divino. Como Daniel en Babilonia, sirvió lealmente al reino en todo, excepto en aquello que comprometía su lealtad a Dios. Aquí viene algo fundamental: respetar a las personas que guardan el domingo, pero ser firmes en los principios. Millones de cristianos sinceros observan el domingo porque nunca han escuchado la verdad sobre el sábado, porque fueron enseñados así desde niños, porque confían en sus líderes religiosos. No son enemigos, son hermanos engañados que necesitan luz, no condenación. La actitud correcta no es de superioridad espiritual, yo tengo la verdad y ustedes están perdidos, sino de humildad compasiva. Yo también estuve en tinieblas hasta que Dios me mostró su palabra. Elena G. de White insiste: presentemos la verdad bíblica con amor, con evidencias escriturales sólidas, con respeto por la conciencia ajena, y dejemos que el Espíritu Santo haga el resto. Pero cuando la confrontación se vuelva inevitable, cuando las leyes dominicales sean decretadas y la presión sea insoportable, ahí se revelará el carácter forjado en años de comunión con Dios. No será el momento para empezar a fortalecer la fe, será el momento de usar la fe ya fortalecida. Por eso el estudio bíblico profundo durante estos años de relativa calma es tan urgente. Por eso entender las enseñanzas adventistas basadas en la palabra de Dios y los escritos de Elena G. de White no es opcional sino esencial. Por eso cada decisión de guardar el sábado ahora, aunque implique pequeños sacrificios, es entrenamiento para el gran sacrificio que podría venir. Nadie aguanta el maratón final si no entrenó durante la preparación. Y viene algo consolador en medio de esta advertencia solemne. Dios no pide que seamos héroes por nuestra fuerza, sino que confiemos en Él. No promete quitarnos de la prueba, pero sí promete sostenernos en ella. No garantiza que no habrá miedo, pero asegura que su gracia será suficiente. En la crisis final, cuando parezca que todo está perdido, cuando los fieles sean minoría perseguida, cuando humanamente no haya salida, ahí es donde Dios se glorifica más poderosamente. Y cada uno de nosotros tiene que preguntarse hoy, antes de que llegue ese momento: ¿en quién confío realmente? ¿En mi inteligencia, mi estrategia, mis recursos? ¿O en el Dios que cerró la boca de los leones y apagó fuegos violentos? La libertad de conciencia no es simplemente un derecho político, es un don sagrado que Dios nos dio y que nadie tiene autoridad para quitar. Cuando la ley humana choque con la ley de Dios, la respuesta debe ser clara como la de Pedro ante el Sanedrín:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no con arrogancia, no con violencia, no con odio hacia quienes imponen la ley injusta, sino con la dignidad serena de quien sabe que está del lado correcto de la historia eterna. Y esa firmeza de conciencia no se improvisa en el momento de crisis. Se cultiva cada día, cada sábado, cada decisión pequeña de fidelidad, lo cual nos lleva a la pregunta más personal y urgente de todas. ¿Qué vas a hacer tú? Todo lo que hemos recorrido en este mensaje, desde el Edén hasta la crisis final, converge en un punto: tu decisión personal. No la de tu pastor, ni la de tu familia, ni la de tu denominación. La tuya. Porque en el día del juicio, cuando estés delante del trono de Dios, nadie más podrá responder por ti. No podrás decir: guardé el domingo porque así lo hacía mi iglesia. No podrás argumentar: no sabía que el sábado era importante. No podrás escudarte en la ignorancia o la tradición. Hoy, en este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, Dios te está confrontando con la verdad. Y con la verdad viene responsabilidad. ¿Qué harás con ella? Elena G. de White escribió en El Camino a Cristo que Dios respeta infinitamente nuestra libertad de elección. No nos fuerza, no nos manipula, no nos obliga. Presenta la verdad con claridad. Muestra las consecuencias de cada camino y luego espera nuestra respuesta. Es la misma elección que puso delante de Israel. Escoge hoy a quién vas a servir. El sábado es esa elección en formato semanal. Cada viernes al atardecer decides nuevamente si vas a confiar en Dios lo suficiente como para dedicarle un día completo, o si vas a ceder a la presión del mundo que dice que no puedes perder 24 horas sin trabajar, sin producir, sin avanzar en tus proyectos. Es una lección de fe repetida 52 veces al año. Y aquí está lo hermoso. No tienes que esperar a ser perfecto para empezar a guardar el sábado. No necesitas tener toda la teología resuelta, ni haber vencido todos tus pecados, ni sentirte espiritualmente listo. Simplemente necesitas dar el primer paso de obediencia, y Dios se encargará del resto. Empieza este viernes. Prepara tu casa, tu comida, tu corazón. Cuando caiga el sol, apaga el teléfono, cierra la computadora. Deja las preocupaciones de la semana en las manos de Dios. Reúne a tu familia o, si estás solo, busca una comunidad de creyentes que también honren el día santo. Y permite que esas 24 horas te transformen, porque esto es lo que muchos no entienden hasta que lo experimentan. Guardar el sábado no es sacrificio, es liberación. Es decirle al mundo: no me defines, no controlas mi tiempo, no eres mi Dios. Es un acto semanal de rebelión santa contra la tiranía del consumismo, del trabajo sin descanso, de la prisa que devora nuestras almas. Es recuperar la cordura en medio de una sociedad enloquecida. Y cuando pruebas esa libertad una vez, ya no quieres volver atrás. Por eso los que realmente guardan el sábado con gozo, no lo sienten como yugo, sino como alas. Pero seamos honestos, habrá un costo. Puede que pierdas oportunidades laborales. Puede que te señalen en la escuela o la universidad. Puede que amigos y familiares no entiendan y te acusen de fanatismo. Puede que tengas que explicar una y otra vez por qué ese día es importante para ti. Y si llega la crisis final profetizada, el costo podría ser mucho mayor. Pero Elena G. de White nos asegura algo: lo que ganas es infinitamente más valioso que lo que pierdes. Ganas paz con Dios, integridad de conciencia, identidad como hijo del Altísimo, y la promesa del sello divino que te protegerá en el tiempo de angustia. ¿Vale la pena? Cada mártir que murió por su fe respondería con un rotundo sí. Entonces, aquí está el llamado personal. Examina tu corazón hoy. Pregúntate honestamente: ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque me cueste todo? ¿O mi fe es condicional, válida solo mientras sea cómoda y socialmente aceptable? El sábado es la prueba semanal que te prepara para la prueba final. Si cedes ahora en las cosas pequeñas: solo por esta vez voy a trabajar en sábado. No es tan grave revisar unos emails. ¿Qué te hace pensar que resistirás cuando la presión sea mortal? El carácter se forja en las decisiones diarias, no en los momentos épicos. Y la lealtad final a Dios se entrena en la lealtad semanal al cuarto mandamiento. Dios te está llamando hoy, ahora mismo, a un pacto de vida.
adorarlo en espíritu y verdad, en el día que Él santificó, con el corazón que Él transforma. No es un llamado a la perfección instantánea, sino a la fidelidad progresiva. No es un llamado al legalismo religioso, sino al amor apasionado por quien te amó primero. Y si respondes a ese llamado, si decides hoy, guardaré el sábado porque amo a Dios y confío en su palabra, estarás uniéndote a la multitud de fieles que a través de los siglos eligieron obedecer aunque les costara todo. Estarás preparándote para recibir el sello de Dios en tu frente. Estarás del lado correcto de la historia eterna. La pregunta ya no es teórica. ¿Qué decidirás? Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad, esto no es un final, es un comienzo, porque todo lo que hemos recorrido juntos, desde el Edén donde Dios estableció el sábado como sello de la creación, pasando por el ministerio de Jesús que restauró su verdadero significado, hasta la crisis final donde tu lealtad será probada. Todo eso converge en este momento presente, en tu vida, en tu decisión de hoy. La verdad sobre el sábado no es información teórica para almacenar en tu mente y olvidar mañana. Es un llamado urgente a la acción, una invitación divina a entrar en un pacto semanal con el Creador del universo. Cada viernes al atardecer, Dios te extiende su mano y te pregunta: ¿confías en mí lo suficiente como para dedicarme este día completo? ¿Me amas más de lo que amas tu trabajo, tu dinero, tu comodidad, la aprobación del mundo? Y tu respuesta a esa pregunta, repetida semana tras semana, está forjando el carácter que necesitarás cuando llegue la prueba definitiva. Porque seamos claros, el conflicto entre el sábado y el domingo no es una disputa teológica pintoresca entre denominaciones. Es la batalla central del gran conflicto de los siglos que Elena G. de White describió con visión profética. Es la línea divisoria entre adoración verdadera y engaño religioso, entre obedecer los mandamientos de Dios o someterse a las tradiciones humanas, entre recibir el sello de Dios o aceptar la marca de la bestia. Y no hay zona gris, no hay terreno neutral donde esconderse. Cada persona que conoce esta verdad tiene que elegir. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿O vas a tomar la decisión más valiente y transformadora que puedes tomar? Obedecer a Dios sin importar el costo. Te invito a que este mismo viernes des el primer paso. Prepara tu casa, tu comida, tu corazón. Reúne a tu familia y explícales por qué el sábado es importante. Busca una comunidad de creyentes que honren el día santo. Y cuando caiga el sol del viernes, apaga las distracciones. Deja las preocupaciones de la semana en las manos de Dios y experimenta el gozo, la paz y la libertad que vienen de obedecer al Creador. No te voy a mentir, habrá desafíos. Puede que pierdas oportunidades, que enfrentes críticas, que tengas que explicar tu decisión una y otra vez. Pero también te digo algo con absoluta certeza. Lo que ganas es infinitamente más valioso que lo que pierdes. Ganas identidad como hijo de Dios, paz de conciencia, preparación para el tiempo del fin y la promesa del sello divino que te protegerá en la crisis final. ¿Vale la pena? Pregúntale a los miles de mártires que prefirieron morir antes que traicionar su conciencia. Y todos te dirán: sí, vale cada sacrificio. Y si después de escuchar este mensaje tienes preguntas, dudas, inquietudes, déjalas en los comentarios. Quiero conversar contigo, responder tus interrogantes, acompañarte en este proceso de búsqueda de la verdad bíblica. No estás solo en esto. Hay una comunidad global de creyentes que está redescubriendo el sábado, que está eligiendo obedecer a Dios por encima de la tradición, que está preparándose para la lealtad final que pronto será exigida. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo de esta verdad, no ignores ese llamado. Dios no habla dos veces de la misma manera. Este puede ser el momento que marque un antes y un después en tu vida espiritual. Y si ya tomaste la decisión de guardar el sábado, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Puede que seas el instrumento que Dios use para llevar luz a un alma que está buscando la verdad. Antes de despedirme, quiero recordarte algo fundamental. Guardar el sábado no te salva.
La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Pero obedecer el cuarto mandamiento es la respuesta natural de quien ha sido salvado. Es la señal visible de que amas al Salvador. Es el sello que identifica de quién eres. No es legalismo, es amor. No es yugo, es libertad. No es sacrificio, es privilegio. Y una cosa más, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones, porque seguiremos profundizando en las verdades bíblicas y en las enseñanzas de Elena G. de White que preparan al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y sobre todo, compártelo. Nunca sabes cuántas vidas pueden ser transformadas por un simple clic. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé la valentía para elegir su camino, aunque todo el mundo vaya en dirección contraria. Que el sábado se convierta en el día más delicioso de tu semana, en el anticipo del descanso eterno que nos espera. Y que cuando llegue la prueba final, cuando el mundo entero se incline ante el sistema que exige adoración en domingo, tú estés entre aquellos que permanecen firmes, sellados con el sello del Dios viviente, guardando los mandamientos y la fe de Jesús. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la verdad no es popular, pero siempre es verdad. Y el sábado no es negociable, porque fue establecido por el Creador antes del pecado y permanecerá para siempre. Elige hoy a quién vas a servir. Tu eternidad depende de ello. Hasta pronto y que la paz del Señor del sábado esté contigo.